Hubo una persona que logró que confiaran en su estafa por 48 años. ¿Cómo logró hacerlo? Hoy te invito a adentrarte en el oscuro universo de Bernard Madoff, el artífice del mayor esquema Ponzi de la historia, valorado en $65 mil millones. Nacido en 1938 en Queens, Nueva York, de familia judía de clase media, asistió a la Universidad de Alabama en la rama de Economía y Finanzas, aunque su verdadera escuela fue la experiencia en la vida real, en la que aprendió a combinar carisma con un agudo sentido de la oportunidad. En 1960, fundó su empresa, se casó con Ruth y fue padre de 2 hijos, proyectando una imagen de éxito y solidez. Durante décadas, construyó un imperio financiero que involucró a familias trabajadoras, fundaciones, analistas, todos seducidos por la promesa de retornos exorbitantes. El núcleo del fraude de Madoff era un esquema piramidal, un sistema que utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar las ganancias prometidas a los anteriores. Ejemplo práctico del esquema Ponzi de Madoff. Imaginemos que María decide invertir $10,000 en el fondo de Madoff, atraída por la promesa de un retorno fijo y elevado. En lugar de utilizar ese dinero en inversiones legítimas, Madoff lo guarda en un pozo junto con los fondos de otros nuevos inversores. Cuando llega el momento de pagar el rendimiento prometido, por ejemplo, un 10% anual, equivalente a $1,000 para María, ese monto se extrae del dinero aportado por inversores recientes, como Pablo, Juan o Carlos. Mientras el flujo de nuevos participantes se mantuviera, el sistema parecía generar rendimientos constantes. La mecánica oculta de su esquema. Madoff presentaba a sus inversores estados de cuenta falsificados, en los que aparecían rendimientos consistentes, aunque en realidad no se realizaban inversiones reales. El éxito aparente del esquema dependía completamente de la entrada de nuevos fondos. Cada nuevo aporte permitía pagar las ganancias a los inversores anteriores, reforzando la credibilidad del fraude. La pregunta inevitable era, ¿qué ocurriría cuando el flujo de nuevos inversores se detuviera o cuando muchos quisieran retirar sus fondos al mismo tiempo? La respuesta es sencilla y trágica. Sin nuevas aportaciones, el sistema se desmoronaba, revelando que todo era una fachada basada en engaños. Es algo increíble cómo durante 48 años pudo lograr evadir la justicia y evitar que su castillo se derrumbara. En 1999, un experto en el mercado de inversiones, Harry Markopolos, denunció lo que sucedía, pero su denuncia tuvo validez 9 años después, cuando se destapó la olla. En 2008, estalla la crisis financiera, y cuando las demandas de retiro de fondos se dispararon, Madoff se encontró en una situación insostenible. Tras años de encubrir su esquema Ponzi, llegó un momento en que no pudo seguir ocultando la verdad. Según se cuenta, en una jornada marcada por la presión y la inminente desintegración de su fraude, Madoff confesó la magnitud de su engaño a sus propios hijos. Alarmados por la gravedad del asunto, ellos informaron a las autoridades, lo que llevó a que agentes del FBI se presentaran en su oficina en Manhattan y procedieran a su arresto. Esta intervención marcó el final de una operación que durante décadas había defraudado a miles de inversores. En 2009, fue condenado a 150 años de prisión, un veredicto que subrayó la gravedad de sus crímenes y el profundo impacto que su engaño tuvo en el sistema financiero y en la vida de innumerables personas. En una entrevista concedida en junio de 2010, declaró que no se arrepiente ni siente los daños causados a sus estafados. Que se jodan mis víctimas, ellos, sus clientes, eran avaros y estúpidos. Fue una pesadilla para mí. Me habría gustado ir a prisión hace 6 u 8 años. La prisión fue una liberación ante tanta presión. Como dato curioso, el destino de sus hijos fue el siguiente. Mark Madoff se suicidó el 11 de diciembre de 2010, mientras que Andrew Madoff falleció el 3 de septiembre de 2014, debido a complicaciones relacionadas con un cáncer. Bernard Madoff falleció el 14 de abril de 2021, a la edad de 82 años, mientras cumplía su condena de 150 años en prisión. Durante sus últimos años, su salud se había deteriorado notablemente, enfrentando diversas complicaciones que finalmente contribuyeron a su muerte por causas naturales. El caso Madoff nos enfrenta a interrogantes profundos sobre la naturaleza del poder y la credulidad humana.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar en la búsqueda de un beneficio seguro, incluso cuando la realidad oculta es incierta? La fragilidad del sistema financiero, la negligencia de los órganos reguladores y la complicidad de ciertos sectores desnudan un entramado de intereses que, en ocasiones, privilegia la rentabilidad sobre la ética. ¿Qué precio tiene la fe ciega en las instituciones y en los líderes financieros cuando estos mismos pilares se ven corrompidos por la ambición? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre riesgo y seguridad, y cómo la búsqueda desmedida del éxito puede, irónicamente, conducir a la ruina. Hoy, el legado de Madoff nos hace cuestionar la transparencia en el mundo financiero y a exigir mayor rigor en la supervisión de nuestras instituciones. La codicia, sin la debida ética y responsabilidad, puede transformar el éxito en ruina. Lamentablemente, la ambición desmedida va en aumento y muchas personas siguen optando por el esquema Ponzi, maquillando el sistema con redes de mercadeo falsos o incentivando a invertir en negocios que no tienen legitimidad, buscando beneficiar solo a las personas que los crean. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el sistema ha aprendido de estos errores o estamos condenados a repetirlos? ¿En tu país existieron esquemas de estafa de tal magnitud? La conversación apenas comienza. Gracias por ver el video.